Hello, Partnering for Vaccine Equity Learning community members and others working on vaccine equity. Welcome to this afternoon's event. My name is Jenny Haley, and on behalf of our team at the Urban Institute, thank you so much for joining us. Today, we're going to hear from two great speakers who will provide an overview of flu and COVID-19 diseases and vaccines. And they're going to explain why being vaccinated in flu season is so important, which is especially timely given where we are in the season right now. And they're also going to provide some updates on vaccines and boosters, which will be extremely helpful as the guidance has been evolving really quickly these days. Before we go further, we'll do a quick review of how the session will work. So as you can see on this slide, you've been muted upon entry into the session. There are a lot of us, so staying on mute unless you're speaking is key to keeping the discussion going without accidental interruptions, so thank you. After the presentations, we will reserve some time for Q&A. If you would like to type your question, you can use the Q&A tab to do this, and you can ask a question at any point during the session. And if you would prefer to speak your question rather than type it into the Q&A, that's fine, it's your choice. All you need to do is use the raise hand feature during the Q&A, and we will unmute you. The chat room feature is also open today, and we absolutely encourage you to chat amongst yourselves. But please remember to use good chat room etiquette. We don't recommend that you post questions for the speakers in the chat, just because there's a chance we might not see them there. The Q&A will be better for that. This goes without saying, I'm sure, but of course, be civil to one another and to our speakers while you're chatting. And as with all of our learning events, we will post the slides and a recording of this event on our community website, and we'll circulate them through the digests that go out through the CDC managed adult vax program listserv, and all of our program members should be a part of that. If you have technical difficulties at any point during the session, you can send an email to our community manager's inbox. That's vaxequitylearning@urban.org. We'll be watching the inbox, and we'll try to help you as quickly as we can. We're also excited that we're beginning to offer live interpretation from English to Spanish during our events. So at some point later in the webinar, you may see a globe icon on the Zoom taskbar at the bottom of the screen, and that's how you can select the Spanish language channel. So I'm going to go ahead and introduce you to our featured speakers so that we can get started. First, Dr. Yabo Baisalo is a pediatrician with over 20 years of experience in private practice in urgent care settings. She's also a public health professional with several years of work experience at the CDC in the Immunization Services Division. Since 2020, she has served as an educator and chair of the EPIC Immunization Program for the Georgia chapter of the American Academy of Pediatrics, educating healthcare providers across the state of Georgia. Dr. Yabo is also a wife and a mother and actively involved with the wellness ministry in her church. She organized and led multiple medical mission trips to Liberia and Angola to provide free health services. Lisa Jacques Carroll is an independent consultant with 20 years of immunization experience working at the state, national, and international levels. She began her career in Michigan's immunization program and later spent 6 years coordinating the CDC's perinatal hepatitis B prevention program. She was a consultant to the World Health Organization, providing technical assistance to other countries on the introduction of new vaccines. And she later worked for CDC's Global Immunization Division, coordinating the activities of the CDC and various partner agencies and organizations. Her last CDC assignment was as Deputy Program Manager for New Mexico's immunization program. She currently consults for the Association for Immunization Managers, or AIM, Immunization Action Coalition, the Coalition for Global Hepatitis Elimination and Task Force for Global Health, and the World Health Organization. Both Dr. Yabo and Lisa currently serve as immunization subject matter experts working with AIM and CDC's REACH program to provide guidance and expertise on increasing influenza and COVID-19 vaccination rates in racial and ethnic groups experiencing disparities in vaccination rates. AIM and REACH are part of the Partnering for Vaccine Equity community, and I know that some of you who are joining us today are from AIM or REACH, and you're probably already familiar with the great work that these speakers are doing.
So I'd like to conclude by saying thank you so much, both of you, for joining us. And Lisa, I will hand things off to you now. Thank you, Jenny. Thank you for the warm introduction. And if we could have the next slide, I think we could get started. And as Jenny mentioned, today we will provide an overview of flu and COVID-19 disease and vaccines. And thank you all for joining us. Next slide, please. Next slide. So the topics that will be covered during this session include flu disease basics, racial and ethnic disparities in both flu disease and flu vaccination, flu vaccine basics and myth busting. And then we'll cover the similarities and differences between COVID-19 and flu. And then there's COVID-19 vaccine updates, including booster doses. And we'll leave time at the end for questions. Thank you. Next slide. So let's start by looking at flu basics. Next slide, please. So what is the flu? Influenza is a virus known as the flu, and it is spread from person to person, and it infects the nose, throat, and the lungs. Next slide, please. The burden of influenza disease in the United States can vary widely and is determined by a number of factors, including the characteristics of circulating viruses, the timing of the flu season, how well the vaccines are working to protect against illness, and how many people get vaccinated each year. And while the impact of flu varies, it places a substantial burden on the health of people in the United States each year, as well as the healthcare system. CDC estimates that from 2010 to 2020, influenza has caused between 9 million to 41 million illnesses, 140,000 to 710,000 hospitalizations, and between 12,000 and 52,000 deaths each year. Next slide, please. So here are some common symptoms of the flu. Fever or feeling feverish or with chills, but not everyone with the flu will have a fever. Cough, sore throat, runny or stuffy nose, muscle or body aches, headaches, fatigue, which is feeling tired. And though some people may have vomiting and diarrhea with the flu, this is much more common in children than adults. Next slide, please. So the flu is spread when a person who has influenza coughs, sneezes, or speaks, which spreads the virus into the air where other people can breathe it in. When the flu virus enters the nose, throat, or lungs of the person, they begin to multiply and cause disease. The virus can also be spread from touching a surface with the flu virus on it and then touching your nose or your mouth. And people can spread the flu before they feel sick and while they feel sick. Next slide, please. So this slide has a list of the health and age factors that are known to increase the risk of serious complications from the flu. And then the next slide is actually a continuation of these medical conditions. Next slide, please. So this infographic shows the similarities and differences between the flu and the common cold. So you can see that with a cold, fever is rare, but that's actually a pretty common symptom with someone who has the flu. And then with cold, things like sneezing, stuffy nose, and sore throat are common, but those are less commonly experienced when you have the flu. Next slide. And this is an infographic on the differences between the flu and a cold in Spanish that was developed by AIM for iReach, the iReach project. Next slide, please. And this infographic shows the differences between flu and COVID-19 disease. You can see that many of the symptoms are similar, but loss of taste and smell and shortness of breath are more common with COVID-19 than with the flu. Next slide, please. So how do we prevent the flu? So the best way to prevent the flu is to take time to get a flu vaccine. And there are other everyday healthy actions that you can take in addition to that.
by avoiding contact with people who are sick and staying home when you are sick yourself, covering your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing, washing your hands often with soap and water for at least 20 seconds, or using hand sanitizer that is at least 60% alcohol if soap is not available. Avoid touching your eyes, nose, or mouth, and to get plenty of sleep and clean and disinfect frequently touch surfaces, drink lots of fluids, and eat healthy foods. Next slide, please. So there is treatment for the flu. If you get sick with the flu, your doctor may ask you to take antiviral drugs. And antiviral drugs can lessen symptoms and shorten the time that you're sick. So contact your doctor right away if you're high risk for flu complications and think that you have the flu, because you should start antivirals soon after you become sick, within 2 days if possible. And also please note that you would need a prescription from a provider for antivirals. Next slide, please. Now let's talk a little bit about racial and ethnic disparities in influenza disease and vaccination. Next slide. So people from racial and ethnic minority groups, such as non-Hispanic Black persons, non-Hispanic American Indian and Alaskan Native, and Hispanic and Latino persons, are at higher risk for being hospitalized with the flu. We also know that people in racial and ethnic minority groups are less likely to get a flu vaccine than non-Hispanic white persons. Next slide, please. So this CDC graph shows flu-related hospitalizations by race and ethnicity from the 2009, 2010 through the 2018, 2019 flu seasons. And you can see here that non-Hispanic Black people had the highest hospitalization rates, followed by non-Hispanic American Indian or Alaskan Native people, and then Hispanic or Latino people. Next slide, please. And for the most recent season, prior to the onset of the COVID-19 pandemic, we saw that the overall flu vaccination coverage was 48% in the US. But as we have seen for decades now, there are still disparities by race and ethnicity, with African American, Hispanic, and American Indian, Alaska Native populations being vaccinated less than their white peers. So we know that we still have work to do every year to try to eliminate these disparities in flu coverage. Next slide, please. Now we'll talk about flu vaccines. Next slide. So seasonal flu vaccines are designed to protect against the influenza viruses that research indicates will be the most commonly circulating during the upcoming flu season. So this year, all the flu vaccines in the United States are quadrivalent vaccines, which means that they protect against 4 different flu viruses. So CDC recommends the use of any licensed age-appropriate influenza vaccine during the current influenza season. And the available influenza vaccines include inactivated influenza vaccines, recombinant influenza vaccines, or the live attenuated influenza vaccine. And no preference is expressed for any influenza vaccine over another, but we do know that only certain people are eligible for the live attenuated intranasal flu vaccine. Next slide, please. Now let's talk about the importance of older adults receiving flu vaccine each year. There's an increased risk for severe flu disease in older adults, and vaccines are in general less effective in this age group due to waning immune response in this population. So any of the currently available injectable flu vaccines are approved for this age group, but not the nasal flu spray. But there are 2 vaccines that are approved specifically for people 65 years of age or older. And that's the adjuvanted inactivated flu vaccine and the high dose flu vaccine. And so these are vaccines that are meant to boost the immune response in older adults for the flu vaccine. And ACIP and CDC do not make a preferential recommendation
for any one vaccine for any age group, but just that these vaccines are available for this specific age group. Next slide, please. So a common question about flu vaccine: how quickly does a flu vaccine work? Does it work right away? And the answer is no. It takes about 2 weeks after vaccination for antibodies to develop in the body to provide protection against influenza virus infection. And that's why it's best to get vaccinated before flu virus starts to spread in your community, ideally in September and October. Next slide, please. So other people have asked, does the flu vaccine protect me against COVID-19? And the answer is no. The flu vaccines are not designed to protect against COVID-19. Flu vaccination reduced the risk of flu illness, hospitalization, and death, in addition to other important benefits. But getting a COVID-19 vaccine is the best protection against COVID-19. And again, COVID-19 vaccines will not protect you against flu. You need to get both vaccines for adequate protection. And you can visit CDC's frequently asked questions for more information. Next slide, please. And now I'm going to turn it over to Dr. Yabo. Thank you. Thank you so much, Lisa. That was an excellent overview of flu disease, flu vaccines, and just giving everyone a basic starting point as we move forward in the discussion. And it also reminds us of all the work that all of us have to do in our organizations to promote flu vaccination as well as COVID vaccination for our racial, ethnic minority communities. So with that, we'll try to bust some of the myths that have existed for years about flu vaccine. Next slide, please. One of the more common ones that we hear often is, well, the flu vaccine can give me the flu. I really do not want to take that vaccine. And the simple answer is no, you cannot get the flu from the flu vaccine. As Lisa mentioned, the flu vaccine is either inactivated, meaning killed, or weakened, the live nasal spray, which is Como weakened. fue dicho, puede ser hecho con el spray nasal o no. Lo que esto significa es que cuando los fabricantes de vacunas están haciendo las vacunas, ellos toman los virus de la gripe, sea por químico, para poder conectar a esta extensión. So in that Y weakened no puede or funcionar como un video. Entonces esto puede matar el estado entra a tu cuerpo por la vacuna o por el spray nasal, y tu cuerpo va a decir que hay algo sucediendo, no sabe qué es lo que fue, y desarrolla lo que nosotros llamamos de anticuerpos o células protectoras para poder eliminar estos gérmenes. En el futuro, si ustedes tienen contacto con una gripe real, su cuerpo va a saber y va a tener la memoria celular para poder eliminar eso, y va a poder matar estas células y proteger a tu cuerpo. Entonces, resumiendo, esto va a funcionar mejor. Entonces nosotros podemos recordar que nosotros no vamos a vencer la gripe sin la vacuna. Entonces tenemos las inyecciones, soros, todos ayudan al sistema inmunizante para poder garantizar que esto está trabajando en sus anticuerpos. Próxima diapositiva, por favor. Otra manera que nosotros podemos hacer es ayudar a las personas que no necesitan la vacuna, y nosotros vamos a compartir eso con ustedes. My name is Emily Vera. Mi nombre es Emily Vera. Una de las cosas más importantes para poder ayudar a la Emily, yo creo que es importante que mis hijos sean vacunados. Estos son mis nietos que están acá conmigo hoy. Emily, mi abuela Emily me ha llevado a tomar la vacuna. Yo sé que yo tuve una hermana cuando nosotros éramos más jóvenes, y ella ha fallecido debido a la gripe que nosotros tuvimos en aquel año, y mamá ha sufrido mucho, y ella me dijo para ayudarle a mi hermana. Está muy frío, decía mi hermana, porque nosotros no le dimos la vacuna de la gripe en aquel momento. Entonces esto realmente me molesta. Estos virus pueden matar a las personas,
y todos los que pueden tomar la vacuna deben tomar la vacuna. Las campañas de vacunas son importantes, no solamente para las comunidades que pueden ser vacunadas, pero para todas las comunidades, porque nosotros no mantenemos los programas de vacunas, las personas van a olvidar en proteger a sus familias. Cuando yo estaba embarazada y era la estación de gripe, nosotros no sabíamos qué hacer y nosotros lo que hicimos fue tomar la vacuna. Yo creo que fue muy importante cuando yo estaba embarazada de tomar mi vacuna de gripe. Cuando nosotros ayudamos a la sociedad y a las comunidades, nosotros debemos informar a las comunidades que las vacunas están disponibles. Nosotros debemos mantener estas campañas porque esto va a ayudar a las personas para que estén inmunizadas. Every flu shot I've been given. Cada vacuna que he tomado cada 2 años, yo sé que la inmunización es muy, muy importante. Thank you for sharing that. Muchas gracias por compartir este video con todos nosotros. Entonces, contestando esta pregunta, yo espero que para todos ustedes, sí, nosotros hemos hablado mucho para las personas que están bajo condiciones médicas. Nosotros hemos compartido las personas que tienen problemas cardíacos, diabéticos, que tienen alto riesgo de complicaciones por la vacuna, pero nosotros también sabemos que ayudar a las personas va a hacer con que ellas se mantengan alejadas de la gripe. Entonces es muy importante que nosotros podamos hablar con la comunidad sobre eso. Tenemos ahora otra cosa que otra frase, otro mito que tenemos. Tomé la vacuna de la gripe el año pasado, entonces no necesito tomarla este año. Este es un mito. La vacuna de la gripe es básicamente desarrollada cada año, basada en las previsiones del sistema del virus que es circular a cada estación, a cada temporada. Entonces, en enero o febrero de cada año, todos los científicos de todo el mundo se comunican el uno con el otro y ven lo que nosotros hemos visto en esta parte del otro, es cómo el virus está circulando. Esta información es utilizada para la fabricación de las vacunas. Después, en primavera o verano, ellos empiezan a desarrollar las vacunas para toda la temporada de otoño e invierno, y esto cambia de año a año. El virus de la gripe que es utilizado en una vacuna de un año es distinto del virus de la vacuna que es utilizada el año siguiente para aquella temporada específica. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros normalmente escuchamos, las personas dicen en enero, febrero, las personas dicen, la temporada de la gripe ya ha pasado, no necesito más. Lo que nosotros vemos a cada 2 años es que la temporada de los virus puede tener un pico en diciembre o marzo. Esa es la oportunidad para que uno tenga su vacuna de la gripe. Tal vez marzo o mayo sea muy tarde para eso. Entonces, como yo dije, nosotros debemos tomar eso 2 semanas antes de que, para estar protegidos por la vacuna de la gripe. Las vacaciones vienen, nosotros vamos a estar junto con la familia y amigos. Este es el momento perfecto para tomar su vacuna. And we hear this one a lot, don't we? Nosotros escuchamos esto muchísimo. Yo tomé la vacuna de la gripe y aún engripé el año pasado. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos hablar sobre este mito. Uno de ellos es que hay muchísimos gérmenes que están circulando en esta época del año, en esta temporada del año para la gripe. Uno puede tener una circulación común que es un virus, otro tipo de virus. Nosotros podemos tener otro virus que nosotros hemos visto, muchos niños con eso. Podemos tener un resfriado, muchísimos y distintos gérmenes, pero hay muchísimas razones para que uno pueda tomar esta vacuna, porque uno siente que está matando estos gérmenes y no solamente porque uno ha engripado. Esto no quiere decir que va a ser curado. La única manera es hacer la prueba. Otra manera que nosotros podemos deshacer este mito es que pasado 2 semanas de la vacuna para poder tener la protección. Entonces, si ha vacunado hoy, después mañana o el día siguiente, tiene contacto con alguien que tiene gripe, usted puede engripar mientras su cuerpo aún está desarrollando la protección para la vacuna. Nosotros también sabemos que las vacunas de gripe contienen las fuerzas contra el virus de la gripe para matarlos. Entonces, tal vez no es nada es 100% perfecto. Entonces uno debe reducir una de estas cosas de la circulación de las vacunas. Pero si
uno va a estar protegido contra las otras formas de contaminarse. Entonces, nuevamente, las vacunas contienen estas celdas para poder reducir de los virus y protegerlo de las otras partes o tipos de virus. Nosotros también, esto puede llevar meses para que la vacuna de la gripe empiece a ganar tiempo para inmunizarle, y es esto, por esta razón, nosotros decimos que uno debe tomar la vacuna de cualquier manera. Próxima diapositiva. Otro mito que nosotros tenemos es que la vacuna de la gripe no funciona. Nuevamente es un mito, porque nosotros sabemos que la vacuna de la gripe realmente previene, especialmente antes de la pandemia. Estas vacunas de la gripe previenen millones y millones y millones de enfermedades, centenas y millones de hospitalizaciones Over the last year, y we've got muertes por gripe. El último año nosotros tuvimos una gran parte de seguridad porque nosotros estábamos utilizando las mascarillas, los barbijos y manteniendo la distancia social. Entonces ahora nosotros vemos que las personas no están utilizando más los barbijos. Entonces, y no ha tomado la vacuna para la gripe, sepa que usted es algo en potencial para enfermarse. Entonces ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre la gripe y las enfermedades de la COVID-19, las vacunas, y cómo ellas son parecidas, similares o distintas, y cuáles son las oportunidades para que nosotros podamos desarrollar protección para estas vacunas. Next slide. Thank you. So this is really just a comparison. Entonces, esta es apenas una tabla de comparación. Lo que nosotros vemos acá es las complicaciones de la COVID-19 son un poco distintas de la gripe. Nosotros podemos tener infecciones de oído, infecciones sinos y neumonía. Nosotros tenemos algo llamado MIS-C, que es un poco más complejo, puede suceder en los niños, que ellos pueden desarrollar tos o problemas cardíacos. También puede tener problemas pulmonares, complicaciones con otros órganos mayores. Otras similaridades entre ellos dos es que los dos pueden impactar en personas que pueden otras condiciones como asma, diabetes, obesidad. Y también algo que ustedes pueden no conocer muy bien es que si su enfermedad cardíaca está bajo control, pero desafortunadamente con COVID, ellos o la gripe, las dos pueden afectar sus condiciones respiratorias. Entonces, aquellos que tienen asma o problemas cardíacos deben poner mucha atención, aparte de o recibir la vacuna de gripe o de COVID. Y otra similaridad que nosotros tenemos es que los dos pueden necesitar hospitalización y desafortunadamente puede llevar a la muerte. Todos tienen alto riesgo para todos, sea saludable o no. Entonces, debemos tomar las vacunas que están disponibles ahora para las dos enfermedades. Nosotros también debemos mantener en mente las señales que nosotros tenemos para eso, para saber si nosotros debemos estar en casa o salir al hospital inmediatamente. Entonces debemos hacer la prueba para test o COVID. Y en algunas comunidades es muy importante para hacer el seguimiento de las dos enfermedades para saber si nosotros estamos hablando de COVID-19, cómo podemos tratarlos. Y también hemos mencionado que para la gripe, si tenés gripe, hay medicaciones que puede tomarlas lo más temprano posible. Y esto realmente impide la progresión de la enfermedad y reduce las chances de ser hospitalizado. Entonces, hay muchas maneras hasta que nosotros llegamos a estas señales de enfermedad, pero si usted tiene algunas de estas señales, por favor, busque al hospital inmediatamente. Dificultad en respirar o falta de aire, dolor persistente o presión en el pecho o abdomen. Se siente tontura, confusión o inhabilidad de levantarse que es persistente. Si no puede urinar, dolor muscular severa, debilidad severa, fiebre o tos. Ustedes pueden tener las dos infecciones al mismo tiempo. Desafortunadamente sí, ustedes pueden tener las dos al mismo tiempo, y debido a que los síntomas son muy similares, es difícil decir cuál de los dos usted tiene. Entonces, por eso que debemos hacer las pruebas, y uno debe hacer la prueba de una vez para COVID
la gripe con el sistema SWAB. Nosotros ahora nuevamente estamos compartiendo un infográfico para el programa IRIDGE. Y como yo compartí con ustedes, es sobre las similaridades y las diferencias entre COVID-19 y la gripe. Y nosotros encorajamos a ustedes a que tomen las vacunas para las dos enfermedades. Next slide, please. Very similar to De la the misma manera, a la diapositiva que Lisa ha mostrado anteriormente para la gripe, son las condiciones médicas que nosotros mostramos que pueden ser severas para la COVID-19, como cáncer, enfermedad crónica de los riñones, si está embarazada o si está obeso con sobrepeso. Next slide. And what do we have? Y la pregunta, lo que nosotros tenemos acá, la vacuna, nosotros tenemos la vacuna de la gripe que no es recomendado para las personas que tienen 6 meses o más de 6 meses, que tiene, con raras excepciones, también los grupos de prioridad también que están bajo condiciones médicas, etcétera, con COVID-19, con la vacuna de COVID-19, nosotros ahora podemos decir que todos aquellos que tienen 5 años de edad o que son mayores que eso, sin contraindicaciones, pueden tomar la vacuna. Inicialmente, COVID-19 fueron priorizadas para un cierto grupo de personas en la población y ahora nosotros tenemos los suprimientos correctos para la vacuna apropiada, y Pfizer puede vacunar personas con 5 años de edad, pero Johnson & Johnson apenas sirve para las personas con 18 años o mayores. Las embarazadas pueden recibir la vacuna de la gripe, influenza o de COVID en cualquier uno de los trimestres, sea de la vacuna de gripe o COVID-19, para evitar estar hospitalizadas o utilizando los ventiladores respiratorios. Entonces, el hecho de estar embarazada puede incrementar el riesgo de contraer una de las doenças. Entonces, ustedes pueden recibir la vacuna, sea de la gripe, en cualquier uno de los trimestres del embarazo. Ellas ya fueron probadas y se probaron seguras para las personas y están para las personas embarazadas. Los estudios han mostrado durante la pandemia que ellos no van a afectar a ustedes. Y si usted está embarazada, no va a afectar la fertilidad de las personas que fueron vacunadas durante la pandemia y pudieron embarazar nuevamente y tuvieron embarazos normales. Y no ha incrementado el riesgo de abortos o de las pérdidas durante el embarazo o pérdidas durante el embarazo para las personas que tomaron la vacuna de COVID-19. Lo mismo para la vacuna de la gripe. Nosotros queremos recordarles que a los médicos que no deben utilizar los spray nasales a las personas que están embarazadas, a las mujeres embarazadas, y también las dos vacunas protegen no solamente a las personas que están embarazadas, las mujeres embarazadas, pero también protegen al niño o a la niña que está en la panza de la mamá. Entonces es aplicada a la mamá, pero esto va a pasar para el niño, a la niña, para el infante, porque nosotros sabemos que no podemos aplicar directamente porque ellos no son elegibles para la vacuna hasta los 6 meses. Entonces nosotros lo que hacemos es proporcionar la protección para la madre y embarazada y para todos los miembros de la familia para proteger al infante, al nene. Nosotros también sabemos que la vacuna del COVID-19 aplicada a las personas 19 también da la misma protección. No sabemos por cuánto tiempo, porque aún está en estudio, bajo investigación. Y sí, esta es una pregunta que siempre viene para las preguntas y respuestas. Sí, podemos administrar las dos vacunas al mismo día. Lo que nosotros recomendamos es que es mejor tener una de las vacunas en un brazo y la otra vacuna en el otro brazo, porque las dos vacunas han incrementado el riesgo de hinchazo local o algunos efectos colaterales que ya son esperados. Nosotros estoy segura que los laboratorios están trabajando en esto, y una de las señales sobre eso es que su cuerpo puede mostrar algún tipo de infección o fiebre
y también puede tener nuevamente el hinchazo en el local de la aplicación de la vacuna. Entonces, nosotros pedimos que no se aplique eso en el mismo brazo. Entonces, que la vacuna de la gripe sea aplicada en un brazo y que la vacuna de la COVID sea aplicada en el otro brazo. Y la vacuna de la COVID-19 ahora puede ser aplicada con cualquier otro tipo de vacuna en el mismo día, no solamente junto con la vacuna de la gripe. ¿Qué es Twindemic? La pandemia gemela. Nosotros escuchamos eso en el año pasado. Desafortunadamente nosotros aún no estamos preocupados, nuevamente estamos preocupados de que nosotros podemos tener casos, un incremento de casos de COVID-19 durante la temporada de gripe. Es eso lo que nosotros llamamos de la pandemia gemela, en donde podemos tener las dos enfermedades al mismo tiempo. Como nosotros mencionamos, ustedes pueden tomar las dos vacunas al mismo tiempo para aquellas personas que son elegibles para eso. Entonces, algunas actualizaciones de las vacunas para la mejoría de la cantidad de las dosis de la vacuna. Entonces, antes de hablar de estas vacunas, de estas dosis extras, nosotros queremos recordarle que nosotros tenemos muchas herramientas en nuestro cinturón de herramientas para prevenir eso. Nosotros tenemos las vacunas que funciona para prevenir la enfermedad, pero ustedes también tienen las cuestiones terapéuticas. Estas son medicaciones o terapias que pueden ser dadas a alguien que ha sido infectado por la COVID-19, preferentemente en el comienzo de la enfermedad, para poder mejorar la respuesta del cuerpo. Entonces, son cosas que son los anticuerpos monoclonales, antivirus, esteroides. Algunas veces ustedes están en el hospital, a depender del nivel que están, si están elegibles, pueden tomar eso o pueden utilizar las terapias para las personas que están en el comienzo de la enfermedad y que tienen los síntomas. Y si están enfermos, deben ser tratados en el comienzo de la enfermedad y no esperar. Por favor, sepan que hay medicaciones que no son aprobadas por FDA, como ivermectina, que no son aprobadas o autorizadas por la FDA. Nosotros hablamos sobre las dosis extras y debemos clarificar que hay dos dosis de refuerzo. Una dosis adicional de la COVID-19 es garantizada para alguien que tiene un comprometimiento moderado severo. Entonces puede ser que no funcione muy bien para personas que tienen enfermedades ya destacadas como el cáncer. Debido a eso, cuando uno toma las dos dosis de Pfizer o Moderna, pues estas vacunas pueden no ser muy bien aceptadas por el organismo. Entonces, para poder tomarlas, una opción, una protección extra, nosotros recomendamos que debe ser tomada una tercera dosis de Pfizer o Moderna. Las personas que son elegibles deben tomarlas 6 meses después hasta una cuarta dosis. Entonces nosotros tenemos un refuerzo que es administrado para cualquier persona que esté saludable, cualquier persona en general que ha completado el ciclo de vacunas. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo nosotros vemos que la protección ha empezado a funcionar y las personas que han tomado Johnson & Johnson necesitan un refuerzo para su sistema para poder hacer con que su sistema pueda estar completamente inmunizado. Esta es la diferencia entre refuerzo y una dosis adicional. Ahora tenemos un infográfico corto para mostrar a ustedes a las personas que necesitan estas vacunas con las personas que han tenido infecciones o han recibido el tratamiento para cáncer de tumores, por ejemplo. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el refuerzo, apenas para compartir con ustedes algo muy rápido. Básicamente, el CDC y FDA recomiendan que cada persona que ha tomado las vacunas de Johnson & Johnson, cada persona que ha tomado las vacunas de Johnson & Johnson que tiene 18 años o más, pueden seguir y tomar un refuerzo de cualquier una de vacunas 2 meses después. Entonces, si han tomado la Johnson & Johnson 2 meses después, ustedes pueden tomar el refuerzo de cualquier otra vacuna. Si tiene 18 años después para Pfizer y Moderna,
Estas dosis de refuerzo son recomendadas 6 meses después de haber completado el ciclo de las vacunas y es recomendado para las personas que tienen 65 años o más y los 18 años o más que tienen la configuración de enfermedad y aquellos que están bajo condiciones médicas y para aquellos que trabajan o viven en un ambiente de alto riesgo como instalaciones médicas, que están trabajando en una función laboral esencial, que están expuestos con más frecuencia que otras personas, ellos deben tomar la dosis de refuerzo, sea Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Entonces, nuevamente, hay que ver la dosis para ver si esta dosis de refuerzo se aplica a usted o no. Hay que tener este cuidado. Probablemente ustedes han escuchado a mi hijo al fondo hablando, gritando, pero lo siento muchísimo, pero todos ustedes que tienen hijos en casa van a comprender. Entonces, por favor, discúlpenme. Do you want me to take over, Dr. Yabo? No hay ningún problema. This is real life. So who's eligible for a booster shot? Entonces, ¿quiénes son elegibles para eso? Este es otro infográfico, apenas para resumir lo que yo he dicho a todos ustedes. Para quién es recomendado está del lado derecho, de Pfizer o Moderna, 65 años después, 18 años o más, donde nosotros tenemos una vacuna de refuerzo. Entonces, próxima diapositiva. Entonces, las preguntas que normalmente nosotros recibimos, el refuerzo de vacuna va a tener la misma formulación de las vacunas existentes. Sí, a través de los estudios de las vacunas, de los refuerzos que tiene que tomar, ella tiene la mitad de la dosis de la vacuna que tiene la misma cantidad de protección y ha reducido los efectos colaterales de las vacunas, del estándar de vacuna que tenemos para el refuerzo, pero para Pfizer y Johnson Johnson es la misma dosis y no la mitad. La vacuna de refuerzo también debe ser gratis, como las otras vacunas, y nosotros tenemos muchas preguntas sobre eso, porque las personas están preguntando si ellos deben pagar con tarjeta de crédito o algo, y no. Normalmente deben utilizar las mismas instalaciones de donde han tomado las primeras vacunas o los proveedores que tienen, pero ustedes no deben recibir ninguna factura para pagar las vacunas. Ningún tipo de valor. Entonces, por favor, garanticen de que ustedes no están pagando por la vacuna. Si lo han hecho, deben relatarlo. Entonces, esto cambia la definición de completamente vacunado. Sí, cuando nosotros hablamos de refuerzo, no. Completamente vacunado quiere decir que usted ha recibido la serie primaria de Pfizer o Moderna, de las 2 series de dosis, y 2 semanas después usted va a estar completamente vacunado. O si usted ha recibido la vacuna Johnson Johnson, 2 meses después usted va a estar considerado completamente vacunado. Y las otras preguntas. Usted tiene que probar básicamente que usted es elegible para recibir la vacuna de refuerzo. No, ustedes no pueden. Ustedes pueden apenas declarar que son elegibles y tienen las condiciones correctas para tomar el refuerzo. Quienes están bajo enfermedades graves o trabajan en condiciones de trabajo. Donde las vacunas, el refuerzo de las vacunas están disponibles. Ustedes tienen que ver en el mismo lugar en donde ustedes han tomado la vacuna de COVID en el comienzo, así como ustedes en el mismo lugar que ustedes toman la vacuna para la gripe. Bueno, entonces ahora, después de todo lo que he dicho, nosotros tenemos 15 minutos para las preguntas. Entonces, Lisa y yo estamos acá disponibles para las preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes. We do have one in the Q&A box. Dr. Nosotros tenemos una en la cajita de preguntas y respuestas. La vacuna de Pfizer para COVID-19 fue completamente aprobada por el FDA. Moderna y Johnson Johnson aún están aprobadas solamente con la utilización de emergencia.
¿Hay alguna novedad o alguna noticia sobre las vacunas de Johnson Johnson o Moderna de ser aprobadas, completamente aprobadas por la FDA? At the status lately, but I think they're still Hasta working ahora, on their yo clinical creo que ellos están trabajando en las pruebas clínicas para poder completar las pruebas clínicas, para poder someterlas a la FDA para ver si ellos van a recibir la aprobación completa. Doctora Yabo, ¿usted tiene alguna noticia sobre eso? No, ellos aún están trabajando en eso, entonces debemos esperar hasta que ellos submitan todos los datos. Veo otro. La vacuna de refuerzo es la dosis completa o la mitad. Todas van a recibir la dosis completa. La próxima es la decisión ha sido tomada como recomendación anual para la vacunación de COVID-19. Nosotros aún no sabemos de eso. Ellos siguen siendo, aún están poniendo todos los datos juntos de las personas, de la inmunidad de las personas, de las infecciones y todo este tipo de información para poder seguir adelante y para poder informar si nosotros vamos a tener que tener refuerzos más adelante o no. Exactamente. Thank you for your great questions. Right. Excelente pregunta. ¿Cómo sabemos cómo nosotros convencemos a un paciente a tomar refuerzo? Bueno, yo empezaría diciendo apenas recordarle que otras vacunas necesitan el refuerzo. Entonces, vacunas nosotros debemos tomarlas hay vacunas que debemos tomar a cada 18 meses. Los niños, por ejemplo, ellos empiezan a tomar las vacunas a 2 meses, 6 meses, y ellos van a tener los refuerzos a cada 4 años hasta la edad de 11 años. Entonces, las vacunas son protecciones, no es algo nuevo y no va a ser nuevo con la COVID-19. Nosotros encorajamos a todos para tomar el refuerzo para proteger, porque nosotros no sabemos cuánto la protección puede llevar para poder detectar si ustedes van a tener una infección o no. Entonces no hay manera de predecir por cuánto tiempo el refuerzo va a llevar en nuestros cuerpos. Great. And then the next question. Y la próxima pregunta es, excelente presentación. ¿Cuáles son los mejores recursos de datos en la vacunación de gripe? Las mejores tasas por países, raza, edad o otros datos demográficos que tengo disponibles. Nosotros tenemos los datos de CDC, pero este está a nivel de estado, de la provincia. No creo que tengamos todos los datos. Doctora Yabo, ¿usted tiene los datos? ¿Usted sabe? Yo creo que tal vez en su provincia, en su estado, Through the immunization registry for flu para poder vaccination. tener un registro de inmunización. Entonces, probablemente usted puede ir al centro de vacunación y puede ver allí todos los datos. Tal vez sea la mejor opción. Yo estoy justamente ahora contestando esta pregunta para que ellos tengan los datos locales exactamente. Hay otra pregunta parecida con la anterior. COVID-19 Antes yearly. de ser vacunado por la COVID-19 anualmente, nosotros vamos a tener que ser vacunados para la COVID anualmente. Nosotros aún no sabemos. Tenemos que ver qué es lo que los datos nos muestran, si el virus de la COVID-19 va a seguir cambiando, como la variante Delta, o se va a permanecer lo mismo, por cuánto tiempo nosotros vamos a tener que mantener estos refuerzos de las dosis. Entonces nosotros debemos esperar por más datos de lo que nosotros tenemos ahora. Doctora Yabo, ¿quiere decir algo más? No, yo creo que ya contestaste la pregunta. Alguien en el chat ha preguntado la segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo la protección lleva? La protección del refuerzo nos lleva, nosotros no sabemos, puede ser 6 meses o más. Entonces va a llevar un tiempo hasta que los científicos y los fabricantes puedan analizar todos los datos de las personas que son vacunadas mes a mes para poder mirar hacia la protección que ellos tienen. Para poder saber por cuánto tiempo la protección va a llevar en cada uno. Gracias por la presentación. La pregunta es, y el mensaje para las personas que están siendo vacunadas ahora, si ellos deben crear un ambiente seguro para las vacaciones, es un mensaje preciso para que nosotros salgamos de ahí. Yo creo que esto debe ayudar a las personas para motivar a las personas
I Pero think no it's creo que nosotros debemos crear un falso ambiente de seguridad. No sé, creo que es un poco complicado. which could both potentially Yo creo que our los upcoming dos pueden suceder y podemos contaminar durante la temporada de vacaciones, pero creo que las dos dosis, ambas dosis van a proteger, van a traernos un cierto nivel de protección y definitivamente nosotros vamos a crear un ambiente seguro para las familias que están vacunadas. Doctora Yabo, ¿qué es lo que piensa sobre eso? Sí, definitivamente yo pienso lo mismo. Es lo que digo para mis miembros de familia, por favor tomen la vacuna porque las dos vacunas para las vacaciones, yo creo que es un excelente mensaje. No creo que nosotros no debemos crear, no estamos creando ningún ambiente falso de seguridad para ninguno de nosotros. Restating the reason why someone who has received Y vaccine but can still contract the rehaciendo flu. nosotros, ¿por qué las personas que están tomando las vacunas están siendo contaminadas con la gripe? Una de las razones es que lleva de 1 a 2 semanas para que uno esté completamente protegidos. Entonces, durante este tiempo de 2 semanas, su cuerpo está creando toda la protección y uno debe evitar estar en contacto con las personas que pueden estar contaminadas. Y otra de las maneras es 100% nada es 100% seguro o no le va a dar 100% de protección, ni mismo las vacunas. Entonces uno debe estar, mantenerse y intentar proteger a uno mismo, Still protected against the other three. pero Another uno aún estará protegido de las otras tres y otras razones porque hay muchas enfermedades relacionadas a resfriados, respiratorios. Nosotros debemos pensar, muchas veces cuando llega al hospital nosotros pensamos que es una gripe, pero a veces no es. Si uno ha tomado la vacuna en septiembre, octubre, puede ser que uno empiece a tener una reducción del virus de la gripe. I will Muchísimas gracias, doctora Yabo. Yo voy a intentar contestar la otra pregunta de Linda. Ella dijo que le encantó los infográficos y en dónde ellos pueden encontrar estos infográficos para la comunidad. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos hablar con nuestros institutos después de este webinar para ver si nosotros tenemos un sitio web para poder compartir eso esta semana y de todos los otros para que ellos puedan compartir esto para las personas que están haciendo las pesquisas de la gripe y de la COVID, para poder compartir eso, porque muchas cosas vienen de distintos lados de personas que han vacunado a su familia, familias que tienen gripe, vienen de CDC, hay muchas cosas aún, hay mucho material de comunicación. And you're on mute, Dr. Yabo. Sorry, what would be the best messaging to encourage? ¿Cuál sería el mejor mensaje para encorajar a los padres para vacunar a los niños de 5 años o más? Yo empezaría diciendo que muchos padres saben que sí, la enfermedad de COVID-19 ocurre mayormente en los adultos, pero los niños también están expuestos y desafortunadamente hay millones y millones de niños que han contraído la COVID-19 durante la pandemia. Entonces nosotros hemos visto muchas muertes de niños con COVID, nosotros hemos visto niños que han sido hospitalizados debido a la COVID y nuevamente no son grandes números, pero cada niño que perdemos es una tragedia. Nosotros también hemos visto niños que han desarrollado condiciones inflamatorias como MSI después de la COVID, también han desarrollado coágulos sanguíneos y enfermedades respiratorias, también cuestiones cerebrales. Entonces, nosotros, nuestra razón mayor es proteger a nuestros niños. Este es el mensaje. Y esto ha sido probado en 5,000 niños y ha mostrado más del 90% de seguridad y protección. Entonces, nosotros sabemos que hay efectos colaterales. Los niños que tienen de 5 a 11 años, la dosis es menor para aquellos que van a tomar la vacuna de la Pfizer. Entonces, esta es la razón por la cual yo les diría que ustedes podrían estar más involucrados para poder vacunar a sus niños, para aquellos que están en la escuela, para que ellos puedan estar con su familia y
amigos. Entonces, esta es una buena razón para vacunar a nuestros niños. And Lisa, if you have anything, to add as well. No sé si Lisa tiene algo para decir sobre eso. Great. I see another question in Yo the veo una otra pregunta en el chat, pero no sé si nosotros hemos hablado sobre eso. Están preguntando sobre los materiales para los niños, sobre la vacuna para la COVID-19. Nosotros realmente ya estamos enfocados en eso. Bien específicamente, nosotros tenemos básicamente proyectos para adultos, pero yo creo que hay otros recursos, como yo he mencionado anteriormente, que nuestros parceros están trabajando en eso y ellos seguramente van a tener mucho más recursos para poder, que están más direccionados a los niños Voices for vaccines. para hablar mejor sobre las vacunas de los niños, las vacunas de gripe y también CDC. Entonces nosotros esperamos que tengamos todos estos recursos después de eso. Una última pregunta en el chat. Con las vacunas regulares ya están protegiendo por 6 meses y ahora nosotros necesitamos un refuerzo. ¿Por cuánto tiempo el refuerzo nos protege? Ya que las vacunas nos están protegiendo por 6 meses. Bueno, esta es otra cosa. Nuevamente nosotros estamos observando por cuánto tiempo el refuerzo está proporcionando la protección mes a mes de las personas que han recibido. Nosotros aún no sabemos por cuánto tiempo el refuerzo puede proteger. Puede ser por 6 meses o un año, pero nosotros necesitamos por lo menos 10 años para poder tener una respuesta sobre eso. Tenemos una pregunta de Vanessa. Si las personas están vacunadas, ¿cree que nosotros vamos a alcanzar la inmunidad? Nosotros queremos alcanzar la inmunidad, pero yo creo que el tiempo nos va a decir cuántas personas nosotros vamos a convencer para estar completamente vacunados contra la COVID-19. Aún hay personas que no quieren vacunarse y parece difícil sacarlos de este pensamiento. Entonces, no creo que alguien sepa exactamente cómo vamos a lograr el 100% de inmunidad. Muchísimas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias por todo el tiempo, por haber contestado a todas estas preguntas, por su presentación increíble. Antes de finalizar, nosotros vamos a incluir los vínculos, los links acá para nuestra pesquisa. Si no les molesta, nos gustaría pedirles si ustedes pueden contestar a esta pesquisa. Ustedes van a ver acá, es una pesquisa de satisfacción. Es básicamente rápido para nuestros próximos eventos. Nos gustaría conocer la opinión de nuestros miembros de la comunidad. Y para aquellos que nos acompañan, los siguen en las medias sociales. Entonces nosotros esperamos que todos ustedes puedan juntarse a nosotros en los próximos webinars. Gracias por contestar esta pesquisa de satisfacción. Me gustaría terminar acá dando muchísimas gracias, agradeciéndole muchísimo a nuestros colegas, nuestros amigos, a nuestra comunidad que se han juntado a nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero verlos nuevamente en nuestro próximo webinar. Gracias por estar acá. Gracias.